aquí estamos nuevamente en esta sala que nos reúne tantas veces a hacer cosas lindas, por suerte, en la facultad. Bueno, hoy estamos lanzando la quinta edición de la certificación de automatización de procesos con RPA. Estamos realmente muy contentos, muy felices de realmente llegar a esta instancia. Hace un par de años, cuando pensamos bueno, en lanzar esto, dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo nos irá. Y fue la verdad que una avalancha de gente que quiso, bueno, un poco incursionar en esto de la robótica de procesos. Y bueno, y año a año siempre nos cuestionamos de nuevo, bueno, ¿seguiremos, no seguiremos? ¿Habrá todavía interesados? Pero bueno, es así. Obviamente es una temática que irrumpió no hace muchos años, por lo menos con esta fuerza, ¿no?, de la automatización y con las herramientas. Yo creo que capaz que dentro de unos años va a ser algo más común y de repente no es que tengamos que estudiar robótica, sino que va a ser parte de lo que tenemos en nuestra vida profesional y lo que aprendemos en la facultad, mismo en grado. De hecho, damos una materia de esto. Y no vamos a tener que hacer una certificación aparte, pero bueno, creo que por unos años más seguro va a estar así. Y la verdad que hemos tenido alumnos de todas las carreras, no sé, arquitectos, agrónomos. O sea, no es solo, es una certificación que está abocada a la Facultad de Ciencias Económicas. Así que bueno, para este lanzamiento, esta quinta edición, tenemos el gusto de contar con Mary Tiscornio, que bueno, fue una de las alumnas de esta certificación y bueno, y como tantas otras, pero obviamente ella la verdad que creemos que es un caso muy bueno para que les cuente. Contadora. Y bueno, y no solo que hizo la certificación, sino que después siguió trabajando con esto de la robótica. Ella nos va a contar cómo fue su experiencia, desde lo académico y después desde lo profesional y en la aplicación práctica de lo que se aprendió en esa certificación y lo que después fue desarrollando. Y a Sebastián Aus, que además de también ¿no?, profesional de ciencias económicas, y que incursionó en lo que es la tecnología y el desarrollo y la implementación de herramientas, tanto de automatización como de análisis, etcétera. Creo que también además es docente de posgrado, de la certificación, también de algunos posgrados que a veces nos acompañan. Pero la verdad que también es un excelente caso para contarles y por eso lo invitamos y le agradecemos mucho que esté aquí, porque también un poco tiene ese perfil que buscamos con estas certificaciones y con estos posgrados que damos de materias de tecnología en esta casa, que es de Ciencias Económicas, que buscar un poco esos profesionales un poco integradores, si quieren, de lo que es la tecnología, los negocios y la administración. Y que un poco le perdieron el miedo, ¿no?, a las herramientas, a la tecnología, que a veces, por lo menos, por suerte se va yendo, ¿no? Pero que hace ya muchos años era como algo común. No, eso es de los informáticos, ¿no? Eso es de los tecnológicos, eso es de sistemas. Yo de eso no sé, no entiendo, me hablan en siglas, ¿no? Entonces creo que no, que nos tenemos que acercar y eso se está dando cada vez más. Entonces acá tenemos, la verdad que dos buenos ejemplares que han seguido ese camino. Y bueno, y estamos acá con Joaquín, que obviamente ya lo conocen, que estamos coordinando la certificación y que bueno, que la verdad que Joaquín ha sido uno de los impulsores de que esto haya salido y que estemos acá todos, y que bueno, y que las cosas se pongan, como siempre decimos, en la práctica de andar. Son ideas que después uno dice, bueno, y algún día, bueno, Joaquín es especialista en poner las ideas en práctica y que las cosas pasen. Así que bueno, nada, un gusto recibirlos y ojalá que sea útil la charla. Y ni que hablar, que bienvenidos a los alumnos de esta quinta edición, que estamos muy contentos en decir que bueno, que ya tenemos la verdad que los cupos completos, llenos. Y bueno, obviamente si alguien más se quiere sumar, siempre veremos cómo le hacemos el lugarcito, o bueno, quedará para una próxima edición, como tuvimos que hacer en el primer año, ¿no? Que tuvimos que hacer dos porque realmente había quedado mucha gente afuera. Veremos cómo nos va. Sumado a lo que decía Isa, agradecerles a todos los que están en Zoom, que veo que son unos cuantos, vamos casi para 30, los que vinieron acá, los valientes que vinieron acá. Sabemos que la lluvia a veces no es muy de dar bienvenidas, y hoy fue un día particularmente complicado en ese sentido, así que gracias a todos los que vinieron. La grata noticia que tenemos alumnos de grado que se sumaron vía Zoom, lo cual también nos motiva, porque sí que por lo menos la semillita que vamos plantando con Isa, con esta lógica de ir evangelizando con cuestiones
vinculadas a la tecnología, las tecnologías de automatización en particular, va aprendiendo y bueno, la impronta y la motivación que nos impulsa, como decía muy bien Isabel, es nada, empezar a generar capacidades en los profesionales de ciencias económicas que ayuden a nivel tecnológico a transformar organizaciones, que ayuden a agregar valor en el sentido de que puedan dedicarse a aquellas cosas que realmente a sus organizaciones le va a generar un aporte y le va a generar un impacto positivo en su desarrollo profesional. Esa es un poco la motivación y en este caso entendemos que RPA en particular es uno de los drivers más importantes en ese sentido. Sumándome a lo que le comentaba Isabel respecto de nuestros speakers, tienen sentido que los dos estén acá y los buscamos de esta forma porque son dos profesionales de ciencias económicas que han reconvertido sus perfiles profesionales en distintos escenarios, en organizaciones globales, en organizaciones locales, trabajando con pymes y trabajando con multinacionales basadas en más de 100 países en todo el mundo, y creemos que esa perspectiva tiene una capilaridad muy importante, o sea, va llegando a cada vez más gente, ¿no? Con esa tecnología que suena muy exótica o excéntrica, incluso por su la robótica del proceso, ¿cuándo me va a llegar a mí a esto? Bueno, ya estamos viendo que hay organizaciones que lo están sintiendo, que se lo están apropiando, y la idea de poder traerlos a ellos tiene que ver también, además de darle la bienvenida a todos los alumnos que van a participar en la quinta edición de la certificación, también empezar a impactar con estos relatos más en primera persona de cómo es que RPA está impactando en su desarrollo profesional, en sus vidas profesionales en particular. Y bueno, desde la experiencia de un docente, que es docente de nuestra certificación, de una ex alumna que ya está trabajando y desarrollando soluciones para sus clientes con esta tecnología. Si quieren, y no doy tanta más vuelta, vamos a ir por el principio. Me gustaría arrancar con Seba. Los dos son docentes, o sea que la dinámica de hablar la tienen más o menos aceitada. Es cuestión de tirarle la punta y ellos después lo pueden hacer solo. Pero para arrancar y con los que tenemos conectados y probablemente por acá también, que no están tan familiarizados con RPA, sí entienden lo que es la sigla, pero de repente cómo se puede conceptualizar un poco más desde la práctica. ¿Cómo definirías vos RPA? Empezamos por ahí, después te pido una definición a vos, Meli, también. ¿Sí? Bien, primero que nada, gracias por la invitación a sumarme, un gustazo siempre. Es una buena excusa para volver, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y es una buena excusa para volver a esta casa de estudios también, a Santa Efectividad, y volver un poco a y estar acá presente físicamente, volver un poco a lo que era el mundo pre-pandemia, si se quiere, o sea, en definitiva, aunque ahora en un formato híbrido también con los que estamos conectados y demás, o sea, en definitiva. Y perdón si se me corta la voz, también en algún momento vengo intentando salir. Lo trajimos prácticamente en una ambulancia, que lo está esperando acá afuera. Si se me Y después corta nos la vamos voz, juntos, porque yo tampoco estoy muy... si se me corta la voz, ya saben un poco por qué es. Y bueno, un poco yendo a empezar a hablar de esto de lo que es RPA, de lo que es tecnología y demás, o sea, en definitiva, para hacerlo un poco tangible, hablando de RPA, de robotización de procesos, básicamente es eso, ¿no? Es automatizar de alguna forma tareas, o sea, que realizamos en nuestro día a día, por lo general en las organizaciones, o sea, en definitiva. Cuando hablamos de RPA, por lo general estamos hablando de emular de alguna forma o de simular las tareas que por lo general hace un agente humano, que solía ser un agente humano, o sea, en definitiva, ¿no? Entonces, eso intentamos de capturar esas tareas que se hacen en un proceso, o sea, en definitiva, y transformarlos a lo que es, llevarlos a lo que es el mundo digital, o sea, de alguna forma el mundo automatizado, o sea, por decirlo de alguna forma, por llevarlo a algo tangible. Eso cuando hablamos de RPA. Después, quizás, sino para no complejizarla mucho más ahora al principio, cuando hablamos de lo que se conoce como DPA, que en vez de Robotic Process Automation es Digital Process Automation, estamos hablando de un concepto similar, pero no es tanto de simular lo que solía hacer un agente humano, sino de ya trabajar con conceptos puramente digitales, o sea, como a través de APIs, por ejemplo, a través de los APIs que vendrían a ser puentes o conectores entre diferentes aplicaciones, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, básicamente por ahí viene quizás los primeros conceptos para intentar de ir, que intentaría profundizar luego para ir conociendo más sobre esto que es el automatización. Legal. Meli, te reconvierto un poco la pregunta y te paro como en un estadio un poco más adelante. Ya tenemos una idea sobre por dónde va esto de RPA, pero hablar un poco
de tu perspectiva respecto de RPA antes de hacer la certificación, ponele, ¿no? Cuando te enfrentabas a esa sigla, ¿cómo fue tu primer aproximación? Sí, en realidad, antes de hacer la certificación, y aún parate también, ya lo dijo él, pero gracias a todos por venir y por conectarse, y a Isa y a Joaquín por invitarme, un placer estar acá. Yo siempre le dije a Joaco y a Isa que fueron docentes míos, que estoy a las órdenes, porque ellos Y me te tomamos la convirtieron, palabra sí, y a las pruebas nos remitimos. y ellos me convirtieron en una evangelizadora de RPA. Eso es cierto, uno sale de la certificación con mucho entusiasmo, entonces, bueno, acá estoy. Así que quedo a las órdenes de ya para todos y para los que están en su casa también. Bueno, yendo un poco a la pregunta, a ver, antes de hacer la certificación, y creo que capaz que a los que están de oyentes le pasa, RPA, la sigla y automatización, robótica de procesos, asusta si uno no está en el mundo de TI o viene de otro palo. Me parece que es algo normal y si les pasa, está bien que les pase. Y por otro lado es un desafío, porque bueno, sabemos que en el mundo esto está pasando, las multinacionales y las grandes empresas lo están implementando, y nosotros que nos llega todo un poco más tarde decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Podré? ¿No podré? Y si se puede, yo cuando arranqué participé en la primera edición, ¿tá? Y la verdad que fue un éxito la edición y fue un placer y me llevé un montón de cosas y sobre todo las ganas de poder de implementarlo y así lo hicimos. Pero antes era algo como que lo veía lejano, como que decía, bueno, para poder implementar RPA, para poder automatizar un proceso que, como bien dijimos recién, es nada, pedirle a un robot, que no es un robot como los de las películas, es un software que imite las mismas tareas que hace una persona para llevar a cabo ese proceso. Me parecía algo alejado y tal vez imposible con mi formación, ¿no?, de contadora. Y la verdad que hoy en día existen un montón de herramientas a nuestra disposición para poder implementarlo y se puede. Cuando allá en el momento de que estaba la certificación ahí por lanzarse, la primera edición, lo que hacía era, bueno, recibir noticias de que esto en el mundo estaba pasando, de que las empresas lo estaban implementando y bueno, y la verdad que ahora, al contrario, ya no le tengo miedo, al contrario, es que lo veo como un aliado y trato de hacer eso a mis clientes y bueno, a los profesionales con los que trabajo, motivarlos, impulsarlos a que conozcan la herramienta. Después capaz que con algún ejemplo lo bajamos un poco más a tierra, pero para que conozcan que esto es algo viable, que no tenés que ser una empresa enorme para poder implementarlo y que siempre va a tener buenos resultados. Así que bueno, ahora puedo decir eso Bien, gracias bien. a que tuve la certificación. Buena Y experiencia. siempre, haciendo paréntesis al nombre, o sea, siempre a mí personalmente me llamó la atención siempre el nombre que se eligió. No, no sé si yo hubiese tenido que elegir un nombre para la tecnología, no sé si hubiese elegido el nombre Robotic Process, la palabra robótico, o sea, Claro, que creo que marca un poco una barrera al principio, o sea, en Sí. definitiva, de exacto. entendimiento, y es algo por lo menos que dista mucho del concepto que nosotros tenemos en la mente de un robot, o sea, en definitiva, Por eso yo aclaraba, no es un robot propiamente hecho, sino que es es un algo mucho más software. tangible y mucho más hoy en Sí, día, que o sea, en como todos esos definitiva. nombres vieron que surgió Son por heredados, fue uno de los claro. proveedores, fue Blue Brace que le Sí. puso y bueno, y nos quedó. Sí. Está. Sí, y que no solamente ahora pensando en voz alta, ¿no? Que ya que no nos escucha nadie, la lógica de pensar las automatizaciones pura y exclusivamente a través de la robótica también te genera un sesgo, porque uno puede automatizar tareas, puede trabajar con soluciones que automaticen procesos, tareas sin necesidad del componente robótico. Exacto. Entonces, como que también marca una distancia. Y empezando por poner los primeros ejemplos sobre la mesa, porque quizás muchos, que también en algún momento creo que a todos nos sonó un poco a chino básico lo que eran las famosas macros de Excel, o sea, en Sí. definitiva, ¿no? Creo, todo, por lo menos creo que mucho de lo que venimos, sobre todo más del lado de no tecnológico, empezamos con esto un poco con lo que es Excel, por ejemplo. Claro, recuerdo los primeros tiempos cuando sonaban macros y te generaba un poquito de Sí. miedo, o sea, en No, definitiva. incluso siempre fue un arma de combate para decirte que tu trabajo va a ser muy desafiante. No, mirá que vas a tener que trabajar con macros, ¿no? Entonces, bueno, ok, ¿para qué vamos a tener que trabajar esto? Bueno, pero déjame hacer un doble clic acá. Pues está buena esta perspectiva de cómo visualizamos, cómo nos paramos antes de conocer las herramientas, ya medio como que las definimos y vemos por dónde va. Ahora contanos, se va un poco más desde la perspectiva de tu trabajo, ¿no? Vos un día llegaste a trabajar a la empresa en la que hoy estás trabajando y de repente
te dijeron, existe una herramienta que nos pueda ayudar con estas cosas, andá, fíjate, manejate, ¿cómo fue esa aproximación? Fue más o menos así fue el asunto. O sea, bueno, primero es toda una evolución de diferentes tecnologías, ¿no? Hasta llegar a hasta lo que fue en aquel momento, hace casi 10 años atrás, o sea, en definitiva, que empezó a sonar RPA en la organización que estoy actualmente, ¿no? Y era un poco impulsada globalmente, era algo que acá no se escuchaba, yo no lo había escuchado nunca en el ámbito local, digamos, o sea, y empezó a sonar globalmente, y sí, vino básicamente, muchachos, tenemos liberada esta herramienta, hagamos algo con ella, o sea, en definitiva, ¿no? Eso fue un poco el principio y era un poco, bueno, ¿quién se anima? ¿Quién puede ser de los primeros de alguna forma valientes que se animan a jugar un poco con esto y ver qué hacer? O sea, y eso fue un poco el comienzo. Obviamente que estamos hablando hace 10 años atrás, la tecnología RPA en aquel momento era mucho menos democrático, por decirlo de alguna forma. Hoy tenés RPA hasta open source, si querés, o sea, en definitiva. En aquel momento había muy poco, o sea, en definitiva. Entonces en aquel momento, bueno, había todo un despliegue de TI por detrás también, que hoy en día obviamente que es necesario, pues quizás hablamos un poco de esos otros aspectos, o sea, en definitiva, pero era todo una movida bastante fuerte para tener, bueno, el software rodando y después todas las discusiones de qué hacemos con ese software, Para, ¿no? y dame una aproximación previa. Vos frente a todo ese mundo, digo, bueno, tomá, jugá, manejate. ¿Y cuál era tu background, digamos? ¿Desde dónde venías? Además de haber terminado la facultad o haber estado por terminar la facultad. ¿Dónde viste herramientas? ¿Dónde te formaste para más o menos entender Yo por dónde ya, arrancar? yo ahí ya tenía, ya era formado, yo ya soy un perro viejo, digamos, de estos en definitiva, y ya venía con bastante bagaje a ese momento. Primero, yo tenía una curiosidad, o sea, personal, natural, pues eso es uno de los posibles orígenes, o sea, en definitiva, sobre todo en aquellos momentos donde había menos información, ¿no? Creo que la información está mucho más disponible y creo yo que está bastante claro que este tipo de conocimientos son una ventaja competitiva, o sea, para las organizaciones, para los profesionales y demás. Entonces, venía, como todos, como comentaba antes, comenzaba con Excel, un poco yo a jugar un poco con Excel, después con macros, después yo trabajaba con SAP, entonces llegó también el concepto de todo lo que era la grabadora de scripts de SAP y demás, entonces yo tenía como un background en todo eso, y esto lo llevaba a otro nivel, RPA lo llevaba a otro nivel, o sea, en definitiva. Y por ahí fue que enganchamos, y por lo general también lo que te termina de enganchar así, bueno, me parece que algo interesante es un poco en la motivación, uno entra por la motivación del trabajo, de hacer diferente el trabajo, ¿no? Por lo general lo primero que uno piensa es en cómo puedo dejar de hacer quizás las tareas más aburridas, o sea, si se quiere, ¿no? Uno piensa mucho en lo más personal. Después las organizaciones piensan en otros conceptos, business case y demás, en definitiva, ¿no? Pero el comienzo de las ideas por lo general surgen por ahí, cómo puedo agregar más valor de mi trabajo, cómo puedo dejar tareas de menor valor hacia tareas evolucionarias de tareas de mayor valor agregado, o sea, en definitiva. Eso fue el comienzo. Y eso fue como empezamos a pensar y como empezamos a pensar las primeras ideas que luego se transformaron en business case, en casos de negocios. O sea, que eso un poco son los comienzos de todo esto. Excelente. Meli, profesional de estudio contable, tradicional, con el uso del Excel, supongo, en tablas y con fórmulas para llevar distintos aspectos de la vida económica de los clientes. De repente escuchaste que en algún momento RPA iba a llegar, te dio curiosidad, te anotaste en la certificación. ¿Qué hicimos después? ¿Cómo te ¿Qué fue? hicimos después? Me fue muy bien. Y la verdad que, bueno, yo salí, como les decía, de la certificación con un montón de ganas de aplicarlo en el estudio. Nosotros somos un estudio tradicional, para que vean que estamos dentro de las pymes, o sea, 20 empleados en total, contando a los socios. Y bueno, y a mí me parecía totalmente viable, de hecho quería primero aplicarlo internamente en la organización para después poder tener, digamos, la confianza que es necesaria para generar una unidad de negocio y bueno, mañana sea un producto del estudio en los procesos, en los proyectos más que nada de consultoría o de reestructura de procesos y demás. Y bueno, y cuando estaba en la certificación, que eso también salió de ahí, Joaquín y Isabel son muy activos en dar ejemplos tangibles de cosas que están pasando, entonces eso te motiva mucho porque van representantes de empresas y también
de CEOs de empresas que tienen software que aplican RPA. Entonces, nada, vos decís, esto está pasando, hay proveedores locales. Y bueno, y ahí conocimos a Guillermo Talento, que es el CEO de Stella, y a través de Stella, que es proveedor de software para desarrollar RPA, fue que llegamos al estudio. Yo cursé la certificación con una compañera que hace un montón que trabaja conmigo, con muchas ganas de aplicarlo. Y bueno, y al final lo que hicimos, después de pensar, porque digo, para aplicarlo, da igual, la motivación es que existe la tecnología, que la tecnología nos ayuda a trabajar de forma más eficiente, pero también que nos genere más satisfacción al momento de trabajar. Y para eso no hay dudas que nosotros tenemos que enfocarnos en aquellas tareas que nos dan más satisfacción, más ganas, aquellas que no son repetitivas, que no son tediosas, que no se tuve mucho tiempo hacer siempre lo mismo. Entonces, bueno, pensamos un poco eso, buscamos un proceso en el estudio que fuera así, que fuera un proceso importante también, y que además, si no lo hacíamos, nos complicara, porque hay veces que hay procesos que los ejecuta una sola persona y mañana la persona no está, justo hubo una oportunidad, esta persona se iba de licencia maternal, un tiempo prolongado, dijimos, bueno, se dio todo, quiero aplicarlo, no tengo backup, bueno, es ahora. Había 2 personas ya formadas en RPA, eso es muy importante, es una organización pequeña, pero tanto yo como mi compañera sabíamos del tema, veníamos con todas las ganas, nos contactamos con Estela y así fue como automatizamos el proceso de facturación, que es un proceso que es importantísimo, porque en realidad somos una empresa que brindamos servicios y no emitimos la factura, no cobramos y no podemos continuar el negocio. Y además es un proceso que llevaba un tiempo considerable. Yo ahora les puedo decir fehacientemente, porque esto es un dato que lo recabamos después de implementar el proceso de automatizarlo. Antes me llevaba 3 días enteros de una persona y hoy en 2 horas, como mucho, sacamos el proceso a cabo. Entonces, la verdad, fue, digo, más que beneficioso para todos, tanto para nosotros, que lo vimos como algo donde ganamos o somos más eficientes, y también para la persona, que antes hacía una tarea sumamente rutinaria y hoy en día se puede dedicar a otras cosas, porque además lo que pasa en las organizaciones pequeñas, por eso nosotros tratamos de que el cliente visualice esto, es que muchos puestos son multitasking, hacen un montón de cosas. Entonces, bueno, tratemos de que ese puesto que hace un montón de cosas se enfoque en esas que, bueno, agregan más valor, que hay que pensar más, que hay que dedicarle más tiempo, y bueno, las que son repetitivas, tediosas y de alto volumen, usemos RPA para que pueda ayudarnos, digamos, y que el que trabaja se sienta mejor. Y así fue. No sé si querés que te digo, no quería entrar en detalle del proceso para que visualicen. Contanos. En realidad, el proceso, digo para bajarlo a tierra también, porque yo siento o sentía antes de conocerlos que a veces uno piensa que pues, es algo re complejo, y bueno, y capaz que en las grandes empresas están las cosas complejas, y en realidad todas las organizaciones tenemos cosas para automatizar, todos podríamos automatizar, y eso es importante, ese concepto, como hacerlo tangible. Bueno, este proceso parte de una base de datos, que es un Excel, donde todos trabajamos con Excel, y ahí se procesaban los servicios a facturar. Imagínense que en una empresa que brinda servicios de consultoría, asesoramiento, no horarios, algunos son fijos y otros son eventuales. Cada cliente tiene 3 rubros, o sea, 3 facturas, y que se emiten mes a mes. Y bueno, y lo que implicaría, lo que hacía la persona era actualizar la base de datos, que eso lo sigue haciendo una persona, y luego ingresar al sistema de facturación, cargar todo el formulario que representa la factura, emitirlo, guardarlo en un documento digital, en un PDF, ingresar a su mail, poner los destinatarios, escribir el asunto individual para cada cliente, el asunto, el cuerpo del mail y enviarlo. Entonces, en realidad, imaginen que, bueno, 60, 70 clientes por 3, porque son 3 documentos por cliente, les llevaba 3 días o más. Y en el medio podían haber un montón de errores, de tipeo, de que me olvido de adjuntar, de que me olvidé de agregar un destinatario que siempre tiene que estar. Bueno, los errores los redujimos a 0, porque en realidad eso ya está estandarizado. Y la iniciativa de implementar RPA, que a nosotros nos pasa mucho cuando estamos en el proceso y a veces la empresa no se anima a salir en producción o a tomar la decisión, igualmente ya ahí empiezas a ganar, porque es la primera vez que te sentás a repensar el proceso, a analizar lo que estás haciendo y tratar de estandarizar criterios. ¿Qué son las organizaciones uruguayas, sobre todo en las pymes? Es muy difícil.
porque lo vengo haciendo siempre así. ¿Y por qué lo voy a cambiar si sale, si funciona? Y después te das cuenta de lo ineficiente que estás haciendo. Pero brutalmente, nosotros estamos siendo ineficientes en nuestra área. Imagínense los que dirigen empresas que a veces, bueno, en lo que es el área administrativa, financiera, no conocen y está bien que no conozcan, pero ese es un tema que nosotros tenemos, yo creo que en la cultura organizacional uruguaya pasa. Bueno, hace un montón que lo hacemos así y la verdad, funciona. Algún cliente se queja porque recibió mal la factura, porque no la recibió, pero está. Sí. Y eso es importantísimo, o sea, ya ahí estamos ganando un montón, analizando el proceso, repensando el proceso, haciéndolo más estandarizado, eliminando excepciones, ¿tá? Que eso es importantísimo y eso pasa mucho. No, quiero que el criterio sea estándar. Y bueno, la verdad que con todo eso, Estela es un software que es uruguayo, que tiene soporte local, y la verdad es muy amigable también. Nosotros que la usuaria, digamos, directa del robot, es una persona que no tiene, o sea, formación profesional. O sea, trabaja un montón en el área de cuentas corrientes y back office y demás, pero en realidad la puede usar, o sea, de la mejor forma porque es muy amigable. Yo creo que todas los software que trabajan en RPA sí lo son. Sí, es un denominador común, ¿no? La capacidad de uso sin necesidad de estar formado en Exacto. cuestiones técnicas. Gracias, Meli, está buenísimo ese argumento de venta de la solución, ¿no? Frente a cualquier escenario, claramente suena por lo menos tentador, ¿no? Como un proceso tan simple, tan automatizable, tan recurrente que tiene un cliente, lo puedo llevar a una solución que me lo resuelva, ¿no? Y eliminar errores de tipeo, etcétera, etcétera. Salgamos un poco de la perspectiva local, de la solución local, vamos a algo más global, que también son desafíos que supongo que tendrán algunos puntos de contacto con las realidades locales, respecto de la cultura, respecto del día a día, del trabajo de otro día, pero también sus especificidades, por ejemplo, con las tecnologías que se usan, que claramente por un tema de escala puede que no sean las mismas. ¿Cuál es la experiencia desde una compañía global en el uso de este tipo de tecnologías? En nuestro caso, o sea, en realidad en el génesis de la cuestión es lo mismo, o sea, en definitiva, ¿no? Quizás lo que pasa mucho en las empresas globales, a diferencia quizás como mencionaba Meli de las empresas más locales, en definitiva es el tema de la estandarización de procesos. Hay mucha tendencia a la estandarización de procesos, en particular en la organización que estoy yo, que formo parte yo, o sea, en definitiva justamente es un centro de servicios donde es una ventaja competitiva de la organización la estandarización de servicios. Entonces yo partimos de una base de estandarización de procesos y eso es una base fundamental para la posterior automatización, pues, en definitiva, ¿no? En cuanto a lo que son las herramientas, por lo general suelen haber en las organizaciones grandes, nuestra organización en particular también, trabajamos con varios proveedores, o sea, en definitiva, ¿no? Por un tema, si se cae un proveedor, o sea, tenemos otro de backup, o sea, porque algunos proveedores son más fuertes en determinados procesos, otros proveedores son más fuertes en otros, o sea, en definitiva, ¿no? Eso es algo que se da en nuestra organización. Entonces, dependiendo del problema, tenemos diferentes herramientas que por lo general, o sea, de fondo los conceptos son similares, o sea, se suman alguna tecnología, por ejemplo, un proceso que es que es un caso claro de automatización bastante utilizado en las organizaciones, es el procesamiento de facturas por pagar a los proveedores. O sea, un proceso que originalmente el proveedor enviaba una factura por mail, le llegaba a un agente humano, el agente humano la procesaba en el ERP, en nuestro caso es SAP, o sea, quien la ingresaba, la validaba los datos, la ingresaba, y bueno, y eso se entraba al sistema hasta que después llegaba la fecha de pago, alguien iba y miraba qué facturas tengo por pagar y procesaba, ¿no? Iba al banco, procesaba, en definitiva. Y ese es un caso que hoy por hoy está básicamente del comienzo a fin automatizado. En definitiva. Hay agentes humanos por detrás validando, trabajando con algunas otras tareas que agregan valor, pero está casi 100% automatizado. Y ahí, por ejemplo, se entran a sumar este concepto de RPA, se entran a sumar algunas, ya lo que es se basa en lo que es la hiperautomatización, o sea, de alguna forma, trabajando, por ejemplo, al comienzo de lo que es el proceso, trabajando con lectura de caracteres, o sea, en definitiva, ¿no? O ya empezamos a hablar de lo que puede ser inteligencia artificial, concepto de inteligencia artificial para capturar los datos de la factura que llegan al mail.
luego a través de lo que luego ya se empieza a trabajar, sí, de repente con algún software de RPA por sí mismo, hoy ya están totalmente integrados en la misma solución, luego siguen con lo que es ingreso de datos a SAP y demás, hasta el pago, o sea, el pago automático, o sea, en definitiva. Eso es un proveedor. Y después de repente trabajamos a nivel de departamento para automatizaciones más chicas, trabajamos con algún otro proveedor que es menos complejo. Y ahí ya introducimos de repente conceptos como lo que es el low coding o el no code, trabajar con RPA, pero puramente drag and drop, o sea, en definitiva, ¿no? Arrastrar y soltar, que alguien con muy poco conocimiento y muy poco tiempo de aprendizaje puede empezar a automatizar, o sea, en definitiva, y a generar soluciones más pequeñas o partes de soluciones más pequeñas que luego de repente se conectan a algún flujo de trabajo un poco más complejo, o sea, en definitiva. Entonces, ahí es donde vemos la multiplicidad de nuestras organizaciones, en una organización como la nuestra, ¿no? Y es bastante común en las organizaciones globales, una multiplicidad de proveedores, multiplicidad de soluciones que respetan los diferentes niveles también, o sea, el trabajo y las diferentes complejidades de los procesos. Hay gente que de repente en procesos más complejos necesitamos más soporte de áreas de TI, por ejemplo, y en procesos más cortos o más simples no necesitamos ningún tipo de soporte directo de TI, más allá de las cuestiones de seguridad y demás, no necesitamos a nadie que nos soporte de TI, simplemente de repente con algunas horas de aprendizaje, pues en definitiva ya se pueden estar automatizando las primeras tareas. Y digo algunas horas realmente, en muy poco tiempo se puede automatizar. El usuario gana mucha autonomía, digamos, Gana mucha funcional. Mucha autonomía, muchas veces estas automatizaciones sirven como. Mm. Ahora está muy común escuchar ese copiloto que hablamos, sirve como mucho de asistente, por ejemplo, a mi día a día, ¿no? Entonces hay procesos cross organización, pero hay procesos que corren al lado mío, o sea, en definitiva, ¿no? Que tenemos automatización que me ayudan a mí en mis tareas a ser más independiente, a enfocarme en tareas de mayor valor agregado. Entonces esos son como algunos de los ejemplos que tenemos en nuestra organización de cómo trabajamos y más con multiplicidad de tecnología, multiplicidad de proveedores en cuanto a herramientas. Y en cuanto a la formación o el entendimiento, o el deployment incluso, ¿no? La llevada a cabo de funciones estrictamente en RPA con agentes que están trabajando en la organización y que no tienen ese background tecnológico. ¿Cómo lo llevan adelante? ¿Cuál es el approach de la organización con respecto al usuario para que pueda utilizar ese tipo de... También ahí hay como varios niveles, o sea, de estrategia, ¿no? Tenés como las personas que de repente buscan ya profundizar realmente y piensan más es una organización grande, entonces siempre se necesitan recursos que estén enfocados o en tecnología o que hagan de nexo con la tecnología. Entonces también depende un poco de la preferencia personal un poco de cada uno, ¿no? Nosotros tenemos un departamento de tecnología de más de 2.000 personas a nivel global. Entonces personas que de repente están más enfocadas en una transformación ya más fuerte, o sea, en definitiva, pueden entrar ya en contacto con nuestras herramientas que tenemos de formación ya más hard, o sea, en definitiva en lo que es tecnología, y si no, lo que tenemos es muchas academias internas en lo que es tecnología, ¿no? Y esto ya apunta ya a lo que es el cambio cultural, o sea, en definitiva, ¿no? Para nosotros es una ventaja competitiva y creemos que es importante tener en nuestros profesionales, en los miembros de nuestra organización, que tengan conexión con la tecnología de alguna forma, ¿no? Creemos que es importante darle las herramientas, entonces tenemos también lo que son nuestras academias un poco internas y trabajamos, por ejemplo, en lo que se denomina Citizen Developer, ¿ah? Que es el desarrollador de a pie, por decirlo de alguna forma, ¿no? El que trabaja muchas veces quizás con estas herramientas low code, no code, o sea, en definitiva, y ahí, bueno, intentamos de poner la mayor cantidad de recursos disponible para que haya ese, ese desarrollo propio en lo que es tecnología, ese estudio propio de lo que es la tecnología y después poder también darle autonomía para trabajar en los casos de negocio, ¿no? Claro. Que vamos de menos a más por lo general. O sea, identificamos problemas y básicamente los subastamos, si se quiere, los problemas, quién quiere trabajar en esta solución. Que lo Y agarran. ahí también lo vamos desarrollando, ¿no? La parte teórica por un lado y la parte práctica por otro, de menos a más, o sea, ¿no? Eso es el cambio un poco cultural. Está Muy bueno. importante ese concepto de Citizen Developer, los conceptos de low code, no code apuntan mucho a lo que es la democratización
y después sí podemos seguir escalando hasta llegar a niveles técnicos. Tenemos muchos ejemplos de personas que no tenían formación técnica de TI en algún momento o formación de TI especializada, que han empezado como con low code, herramientas low code, no code, que hoy están trabajando en áreas de tecnología, por ejemplo. Sí, empiezan a convivir, ¿no? Es una organización grande y sucede de todo, ¿no? Se dan todo tipo de dinámicas internas. ¿Sí? Y está bueno en la lógica esta, una corporación global, muchos empleados, muchos países, que existan academias que instruyan, pero no es la realidad que de repente tenemos acá en Uruguay, ¿no? Que tenemos restricciones, que tenemos restricciones de acceso de tipo económico, a compra de licencia, de implementación, pero también restricciones de tipo cultural. ¿Te enfrentaste a esto? Y sí te enfrentaste, ya estoy anticipando la respuesta. ¿Cómo trabajaste para revertir ese tipo Sí. de cuestiones? Se van a enfrentar a esto, no los quiero condenar con lo que digo, pero sí, a ver, yo salí muy entusiasmada, lo aplicamos en el estudio exitosamente y dijimos, bueno, nada, esto es una papita, vamos a salir y vamos a ofrecer y van a comprar. Y la realidad es que... Déjame un paréntesis chiquito para que quede claro esto. ¿Qué quiere decir salir a comprar? ¿Cuál era el modelo que estaba viendo el estudio con respecto a RPA? Porque hasta acá lo que habíamos entendido de lo que nos habías contado es, dentro del estudio automatizaron un proceso de facturación que antes le llevaba 3 días, ahora lo hacen en un día. Pero ¿qué quiere decir este cambio de salir a vender? ¿Qué Y bueno, implicó y de qué va, digamos? en realidad va de que, bueno, en realidad como cualquier estudio o consultora tenemos diversos clientes que operan en diferentes rubros, generalmente todos dentro de lo que serían pequeñas y medianas empresas, algunos con 400 empleados, otros 300, otros 90, otros 40, pero todas las empresas, y de eso nadie zafa, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene esos famosos procesos que se pueden automatizar, que son tediosos, que son repetitivos y que consumen un montón de tiempo de recursos humanos, que hoy en día en el Uruguay todos sabemos que es un recurso caro, ¿sí? Entonces que cualquier directivo que le digamos, bueno, no solo hablando y pensando en la sustitución del puesto de trabajo, porque la mayoría de los casos era reconvertir y liberarle tiempo para que pudiera hacer esas tareas que a veces muchas veces le dicen que no llegan o que no las pueden hacer bien, porque bueno, se tienen que dedicar a otras que hay que hacerlas sí o sí. Y así fue como salimos, digamos, a ofrecer esos proyectos de consultoría donde la idea era que RPA, en este caso con Estela, fuera un aliado y bueno, y los ayudara en el día a día. Lo que sucede en las empresas uruguayas, muchas empresas, muchos deportes familiar, es que hoy en día quien integra, digamos, la toma, o sea, quien está a cargo de la toma de decisiones, por un tema generacional a veces están un poco desfasados de lo que son estas nuevas tecnologías y lo miran con un poco de recelo y escepticismo, ¿no? Entonces, bueno, después empiezan a sacar la ecuación costo-beneficio, porque es verdad, para algunas empresas todo lo que es el costo de licencias y demás no es tan, o sea, en realidad no es tan barato en su ecuación de costos, ¿sí? Que es difícil a veces hasta entenderlo, pero bueno, lo miran con recelo porque hay que invertir y con escepticismo, ¿sí? Yo creo que sobre todo porque hoy en día no es algo popular, por así decirlo. Nos pasaba lo mismo prepandemia con el teletrabajo, que si yo le decía a una empresa de estas, no, porque bueno, hay que poner el régimen de teletrabajo y los administrativos tienen que teletrabajar porque sería mucho más eficiente y redundaría en más satisfacción para el personal. Te decían, no, ni loco. No quiero ver acá sentado. Claro. Y hoy en día... Que marque tarjeta, ¿no? Tocarlo, rentarlo. Tocarlo, algo que sea tangible. Y bueno, hoy en día, en realidad, creo que, digo, ya está más que instalado, todos sabemos que funciona, que hasta es más eficiente, que seguro que redunda en satisfacción. Entonces, todavía eso nosotros vemos, que no en empresas como eran este ejemplo, sino en el nuestro, en las pequeñas y medianas empresas, eso falta todavía, ¿tá? Que sea una herramienta, digamos, como más usada a nivel local, ¿tá? Entonces, que empiezan a perder como el miedo y realmente, a ver, nosotros tenemos un ejemplo, pero hay un montón y cuando el proceso se analiza se puede llegar a ofrecer datos cuantitativos donde, bueno, el ROI es positivo, si hay un retorno positivo de la inversión, realmente
ejecutada, pero cuesta, digamos, desmitificar eso, cómo normalizarlo, bajarlo a tierra. No así en la detección de los procesos, porque bueno, en eso nosotros aprendimos un montón con la certificación, entonces vamos por las empresas tratando de detectar procesos y generar proyectos. Hay proyectos generados, pero bueno, es lo que yo les digo, siempre tratar de analizarlo, el proceso, para después poder aplicar RPA ya, y ya estás ganando un montón. ¿Ah? Pero sí, la puesta en marcha y que tome la decisión el directivo de esa empresa es lo más complicado, ¿tá? Por un tema de cultura organizacional, generacional y también del miedo, digamos, a implementarlo. Ahí se produce una paradoja, ¿no? Porque si bien es cierto que las restricciones de tipo cultural nos enfrentamos con eso cuando vamos a las empresas en donde tenemos que trabajar en transformación digital, independientemente de RPA, si uno va más a lo macro y empieza a estudiar los números, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un relevamiento el año pasado con una consultora bastante importante y obtuvimos datos de mercado, ¿no? Datos de mercado de qué están pensando las empresas uruguayas respecto de la transformación digital y sobre la automatización de robótica de procesos. Bueno, por lo pronto el 100% está alerta de que algo está sucediendo. Por lo pronto el 43% de los encuestados, que vamos a relativizarlo, pero no deja de ser una porción bastante relevante, ya está intentando implementar algún tipo de tecnología que produzca ciertos automatismos y que les permita ser más eficientes. Entonces, la advertencia está, el conocimiento de que hay herramientas que solucionan eso está, y también está el miedo, ¿no? Como que hay que conjugar esas tres ecuaciones. Y bueno, en la certificación, y ahí vamos a una parte más de venta, y lo que intentamos es enfocar también no solamente el contenido que les proporcionamos en el sentido de entendamos cómo se automatiza un proceso, por eso lo tenemos a Seba, lo tenemos a Nico también, que ya lo van a conocer, sino cómo podemos defender esto frente a las distintas organizaciones en donde queremos implementar RPA, ¿no? De una perspectiva financiera, el capital ownership, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacerme propio este proceso? ¿Cuánto eficientizo respecto de dejar de invertir en recursos humanos que hagan esta tarea, que probablemente puedan hacer otra, ¿no? También hay otro dato que corrobora esta cuestión que decía Amelia al principio, de que no necesariamente existe un desplazamiento hacia la calle respecto de los recursos que dejan de hacer las tareas rutinarias, sino hay una reconversión profesional que les permite entrar en tareas que agregan un poco más de valor, ¿no? Eso un poco también da un poco de perspectiva sobre las cuestiones en las que trabajamos. A mí me gustaría, y no sé cómo estamos de tiempo, Isa, no sé si estás controlando, yo no estoy controlando, estoy como dejando que fluya. Pero a mí me gustaría entender un poco más respecto de automatización de procesos. Dijimos que no necesariamente tiene que ser robótico para ser automatizado. Definimos un poco más robótica y las implicancias a nivel cultural, a nivel financiero, a nivel de eficiencia. ¿Y qué creen, o vamos por parte, ¿no? ¿Qué crees, Seba, que pueda venir a partir de lo que está generando RPA? Digamos, nosotros en algún momento planteamos con Isa que RPA era algo así como la puerta de entrada de las tecnologías de tipo cognitiva, aunque no lo es, ¿no? Porque eso no es inteligencia artificial ni semejante, pero es como la introducción, es la primera ola de tecnologías de estas características en las organizaciones. ¿Qué podés visualizar que pueda venir después, o conectado a esto, sin conectarse? Eso es un poco más a título quizás personal, obviamente, ¿no? Porque es un entorno sumamente dinámico, o sea, en definitiva, pero hoy es muy tangible enfocarnos hoy en RPA, por eso es un punto de partida, o sea, también por la facilidad, o sea, en definitiva, el que tiene como punto de entrada, por la facilidad que tiene para automatizar procesos básicos, o sea, de alguna forma, y esos que son más fáciles de identificar. ¿No? Es una herramienta que es muy útil para rápidamente implementar automatizaciones. Luego llega un momento en donde decimos, también estos procesos que tengo en RPA son mejorables. O sea, los procesos manuales eran mejorables. Llega un momento que uno empieza a decir, bueno, los procesos que tengo en RPA, por distintos factores, pueden llegar hasta ser mejorables. O sea, o puedo ir anexando otras partes, o sea, del proceso, ¿no? Y ahí entra algo que es conocido como hiperautomatización, que es empezar a ser un poquito más inteligente el RPA, también, o sea, en definitiva, ¿no? Empezar a que pueda tomar algunas decisiones no tan simples como simples reglas de sí o no, o sea, en definitiva, ¿no? Entonces,
Y ahí entran, por ejemplo, lo que les comentaba hoy, anexar de repente inteligencia artificial con reconocimiento de caracteres, o sea, en definitivo, o incluso más allá de lo que es el mero reconocimiento de caracteres. Y ahí es donde de repente ya empezamos a hablar que lo que para mí es un poco como sigue esta historia, o sea, en definitiva, es con lo que es inteligencia artificial, que de nuevo no es un término que hoy, como lo fue RPA en su momento, hoy nos ponemos un poco a la defensiva, nos causa un poco de miedo. Creo que no es para tanto, ni tampoco es para tanto la solución, ¿no? Decimos, no, la inteligencia artificial viene y va a arrasar con todo, no vamos a hacer más nada, y nadie va a hacer más nada, y la inteligencia artificial va a hacer todo. No, no lo va a hacer todo, o sea, pero probablemente empieza a sonar más y más, a ser más tangible, y también va a ser parte. Por eso es un buen momento al que todavía no está en la ola de lo que es RPA, además, está bueno ahora como punto de entrada porque esto va a seguir, o sea, lo que es la tecnología y se va a seguir desarrollando, y se va a volver un poquito más compleja cada vez. Así. Creo que un poco viene a jugar un papel interesante inteligencia artificial, y hoy ya estamos hablando de inteligencia artificial bastante democratizada, si se quiere, ¿no? Hoy mucho se habla de los modelos, de los large language models, o sea, en definitiva, que solo los tiene OpenAI, Microsoft y demás. Hoy ya está hablando de los Small Language Models, que ya son a otra escala, de repente que ya hablan, por ejemplo, a escala enfocados a nicho, modelos especiales para nicho. Por ejemplo, si yo me dedico a lo que es el derecho, la abogacía, modelos específicamente que son más chicos, con lo cual son más baratos, o sea, de alguna forma de procesar. El hardware que está por detrás es más barato y son específicos para nicho, entonces comprenden mucho mejor un contexto específico. Lo mismo para la medicina, y lo mismo probablemente vaya sucediendo en diferentes disciplinas. O lo que son modelos aún más pequeños, o sea, en definitiva, que esos small language models, como ahora empieza a sonar. Creo que Microsoft hace unos días sacó uno que puede procesarse en el celular, o sea, en definitiva el modelo por la cantidad de alguna forma de información, o sea, de parámetros, o sea, de alguna forma que maneja. Entonces creo que un poco viene por ahí, o sea, de empezar a conectar la automatización con otros elementos, o sea, en definitiva, como ¿Han tenido alguna experiencia? bueno, tenemos con reconocimiento de caracteres. Con reconocimiento de caracteres es el caso más tangible, si se quiere, de conexión de RPA. Tenés a definirnos, digamos, para hacer un mapa del proceso, cómo es la recolección de datos que está haciendo esta O sea, inteligencia artificial para trasladarlo al RP. básicamente, o sea, es el caso clásico que les decía, es el de procesamiento de facturas a pagar. Entran las facturas por un mail, ahí entra RPA, va a estar leyendo, si se quiere, tiene unos componentes dentro de RPA que pueden leer lo que son los mails de entrada, ¿no? Ahí tenés también diferentes formas de leerlo, ¿no? Tenés la clásica, que puede ser por RPA per se, por servicios de mensajería, la clásica de servicio de mensajería, o hoy tenés conexiones por API directo, ¿no? O sea, en definitiva. Ahí entra por RPA. Eso lo captura, la factura, identifica esto es una factura, y entra, por ejemplo, después lo que es ya tecnología de reconocimiento de caracteres, o sea, ¿no? Que es como, digamos, un lente digital, si se quiere, o sea, en definitiva está dentro por software, o sea, en definitiva, que dice, ok, esto es una factura, veo que tiene caracteres, está entrenado, o sea, de una forma modelo para leer que acá hay caracteres, y empiezo a identificar, ¿no? Lenguaje, caracteres y demás, en base a conocimientos, o sea, de alguna forma que se le fue dando a esa herramienta de inteligencia artificial. Modelos más o menos avanzados que existen hoy en día, antes eran bastante básicos, hoy son bastante potentes y muy, muy efectivos. Ahí entra la inteligencia artificial, una vez que captura esos caracteres, ¿no? Ahí entra de nuevo, o sea, lo que lo guarda en el mundo digital, en alguna variable, por lo general, para ser un poquito más técnico en eso, esas variables, por lo general ya con RPA, el caso clásico es agarrar variables, tomar variables y guardarlas en algún lugar, o sea, en definitiva, ¿no? Entonces se guardan de repente o en un archivo Excel, o se guardan directamente, en nuestro caso, por ejemplo, en SAP, en el sistema contable, en definitiva, ¿no? Y esto, por ejemplo, es a través de la grabación de lo que haría cualquier agente. Es una pantalla que lo vas a grabar, los movimientos que yo hago para pasar datos, guardar datos y contabilizar una factura. Lo mismo que hace la gente, lo capturas con el software de RPA, y eso mismo después lo replica, o sea, en definitiva. Después pasa, obviamente, por los procesos de depuración. Cuando hablamos de inteligencia artificial, por lo general hay un proceso de aprendizaje, la inteligencia artificial tiene que aprender, o sea, en definitiva, las facturas. Nosotros procesamos cientos de miles de facturas, o sea, en definitiva, desde acá, desde Montevideo,
Y hay un proceso, hay una inversión de entrenar el modelo, pero una vez que lo entrenás, hoy estamos para muchos de los países, estamos en 80-90% de eficiencia en lo que es la lectura de las facturas, por ejemplo. O sea, en definitiva, hay lugares que son más complejos, hay lugares que son más fáciles, o que tenés que entrenarlos más, pero estamos llegando al 80-90% de automatización en esos casos. Y en ese caso como que hace sentido, ¿no? Esta cuestión de que a partir de RPA, proyectos estructurados con procesos que se predefinen, ¿no? Con reglas establecidas, inteligencia artificial empieza a agregar valor sobre me sale la sigla en inglés y para decirlo un poco más fácil, es un ojo cognitivo, exacto, que de alguna forma va aprendiendo de cómo capturar mejor los datos, trazarlos, ponerlos en determinada parte del proceso para que RPA lo levante y siga, ¿no? Suena como que tiene mucho sentido, suena también a ciencia ficción, pero bueno, es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Y esto en procesos contables, por ejemplo, o sea, que necesitamos después, si te vas, por ejemplo, a otras áreas, como puede ser marketing, por ejemplo, donde ya tenés toda otra gama de soluciones que puedes encontrar, o estos modelos cognitivos, por ejemplo, directamente entran a Twitter o X, como se llama ahora, o sea, en definitiva, scrapean lo que es lo que son los mensajes de cuentas y extraen el sentimiento de las personas frente a una marca, por ejemplo. Te dicen, yo tengo una marca, quiero saber cómo está mi posicionamiento en Twitter, scrapean lo que es las diferentes cuentas y demás, extraen las cadenas y en base a modelos entrenados que tienen por detrás, saben si los comentarios son buenos, son positivos, qué tipo de comentarios son. Entonces, o sea, es infinita las posibilidades que hay, o sea, en definitiva, de automatizar procesos, de agregar valor y de conectar diferentes tecnologías. O sea, cada vez se vuelve más complejo. Algo simplemente para cerrar este punto, inteligencia artificial no está tan lejos, no es, como de nuevo, voy a repetir lo mismo al principio, no es la solución a todo y no está tan lejos, o sea, depende. Hoy existen modelos para implementar que son drag and drop, o sea, depende. Hay alguien que ya entrenó ya los modelos están funcionando, o sea, yo solo los tengo que utilizar. Tengo que darle buena información y lo voy a utilizar y los puedo utilizar de forma bastante accesible, bastante barata. Cuando hablamos de trabajo de drag and drop, básicamente es colectar datos, ponerlos en determinado lugar y que eso de alguna forma dispare otra copiar acción. y pegar, para decirlo de alguna forma. Copiar y pegar, por decirlo de alguna forma, cero código, cero tecnicismos, en definitiva no es más complejo que entrar en Netflix. Excelente. Inteligencia artificial conectado con RPA, drag and drop, ya vamos entrando un poco más en calor de las nomenclaturas, de los tecnicismos. Meli, vamos a volver a nuestro país, digamos. A mí me gustaría, pues sé cuál fue tu trabajo final y lo que costó ese trabajo final. Me gustaría entender cómo estamos, por ejemplo, con los entes reguladores o con los entes públicos respecto de la conversación tecnológica que podemos tener eventualmente con RPA. Me acuerdo que en algún momento tuvieron alguna complicación, algún tipo, y contarnos un poco cómo resolvieron. Es verdad, yo no volví ahí. Los dejé un poquito de lado los entes públicos porque, bueno, a ver, una cosa para unir lo que recién estábamos hablando. Es una herramienta muy versátil y súper aplicable, ¿tá? Eso sin duda. Como les decía anteriormente, todos tenemos procesos en nuestras organizaciones para automatizar, también sin duda. Es versátil porque, digo, para bajarlo a tierra, lo que es RPA o el software que va a permitir implementarlo puede operar, trabajar con cualquier aplicación, con cualquier sistema contable, con cualquier página web. Eso también. Entonces eso también te da como esa seguridad. En mi caso usé Stella, pero en la certificación teníamos un montón de ejemplos y de hecho practicábamos en uno específico que se puede, que pueden interactuar. Entonces también ahí hay que perder ese temor de, bueno, yo tengo este sistema, manejo esto dentro de esta página web, ¿se podrá hacer? Sí se puede, porque justamente están diseñadas para eso. Sin duda llegaron para quedarse y para ayudarnos a hacer nuestro trabajo mejor, por eso hay que amigarnos con las herramientas y buscar una sinergia. Con los entes públicos, específicamente mi trabajo era de Jimena, con ese problema que tenía, que muchos entes públicos para interactuar con la página web te pedía como el catch-up y descifrar los códigos, y bueno, y ahí hubieron algunas ideas que tal, las pudimos sortear, pero al principio tenés como esos problemas de, bueno, de entrar, viste, que te pide
¿no sos un robot o no? Y bueno, esas cosas, Sí. sí soy, y ahí la palabra sí soy. Y bueno, eso se sortea, es más desde el punto de vista técnico, pero bueno, todos fueron exitosos porque lo llevamos a cabo y pudieron implementarlo. Se usa mucho, yo lo veo mucho en las empresas nuestras que estamos con proyectos, todo el tema de back office, ¿tá? Hay muchas empresas que, por ejemplo, tienen que rendir cuentas a sus proveedores, sus clientes, por motivo de tercerización de personal, lo que sea, mandar un montón de información por mail o cargarla a determinado sistema y demás, que bueno, que eso es un poco el ejemplo de copiar y pegar, porque bueno, son datos que hay que sacarlos de un lugar y ponerlos en otro, lleva un montón de tiempo, y bueno, y acá la herramienta RPA es sumamente utilizable y versátil porque se adapta a cualquier, digamos, con esas cosas que vos bien decís y los organismos públicos son un poco más complicados porque, bueno, tienen esas decodificaciones y demás, pero digo, pensando en lo productivo de usarlas, en todas se puede realmente. Entonces, también todo lo que es, digamos, con el organismo de BPS, de todo lo que es la nómina, altas, bajas, ingresos de modificaciones y demás, se está usando mucho en realidad, porque bueno, esos procesos son repetitivos en empresas que tienen muchos empleados, son de alto volumen, y bueno, y también de exactitud, ¿no? Entonces acá tratamos de evitar errores, y para eso también sirve, pienso en proyectos que están, digamos, en marcha, descargar datos que son siempre los mismos, para validarlos con los datos que nos brinda el proveedor e ingresarlos al sistema contable, ¿tá? Un poco para bajar a tierra y darles ejemplos de que estos ejemplos en todas las organizaciones los tenemos y bueno, y utilizando RPA digamos, se trabaja de igual forma, no, de forma más eficiente. Entonces siempre va a ser una ecuación, digamos, ganar-ganar. ¿No? Excelente. Así como para cerrar algunas preguntitas, que sé que a nivel usuario genera como incertidumbre. Posibilidades de interconexión a través de interfaces, ¿con qué conversa? ¿Con qué sistema? Algo han hablado de los ERP, ¿con qué otras herramientas le ven a RPA potencial para poder integrarse y agregar más valor a una organización cualquiera? Esto es una buena pregunta porque justo yo iba a comentar un poco sobre eso, sobre el punto anterior y acá un poquito de marketing sobre el curso, o sea, porque eso es algo que por lo menos intentamos de ver. Si bien el foco para iniciar, o sea, en definitiva es RPA, algo que intentamos de ver es la interconexión y las posibilidades más allá de RPA per se. Entonces, volviendo al punto anterior, en el curso vemos un poco de conexiones con inteligencia artificial, ¿no? De estos productos que que les comenté que existen, que están disponibles ya listos para usar, listos para consumir, inteligencia artificial lista para consumir, por decirlo de alguna forma. Eso vemos un poco. Y después otra cosa que siempre intentamos de ver es interconexiones, por ejemplo, con aplicaciones, software para desarrollo de aplicaciones. Y ese es otro punto que es interesante la conexión. Por ejemplo, si en este caso que tenemos de facturas a pagar, si yo eventualmente tengo determinadas facturas que el propio proceso, el propio lector óptico me dice que el nivel de reconocimiento de los caracteres basado en determinadas ecuaciones, cálculos, ¿no? Me dice que el nivel de confianza de esa lectura es menor a 70%, por decirlo de alguna forma, eso puede pasar, seguir por otro camino y hacia un agente humano, o sea, en definitiva, donde ve la factura con una interfaz, ve con qué campos fueron reconocidos, con qué nivel de exactitud y demás. Entonces, por ejemplo, esa interfaz que la ve el agente humano, o sea, por ejemplo, es algo que se puede desarrollar de repente nosotros trabajamos en el curso, vemos algunas herramientas low code, no code, algunas herramientas de arrastrar y soltar, muy fáciles, sin conocimiento técnico, para armar aplicaciones de celular, aplicaciones para la empresa, que podría perfectamente armarse un flujo donde un agente humano valide lo que es esa entrada de datos, por ejemplo. Entonces, eso es otra herramienta, inteligencia artificial es una, todo lo que es la creación de páginas web, portales, aplicaciones, o sea, en definitiva, es algo que se interconecta muy bien con todo lo que es RPA. ¿Ah? Yo puedo crear en estas páginas web, aplicaciones, portales, botones, por ejemplo, y a través de esos botones puedo lanzar procesos
procesos de RPA, por ejemplo, entonces todo esto se interconecta muy bien, además de todo lo que de todo lo que tiene que ver con el mundo de los datos también, ¿no? En RPA tengo muchos componentes para manejar datos, para trabajar con datos, en definitiva, entonces también todo lo que tiene que ver con manejo de base de datos, visualización de datos posterior y demás, se integra todo muy bien, o sea, en definitiva, ¿no? Y ahí es donde hablamos de esa hiperautomatización y donde te puedo tener todo un proceso completo en tu end, desde la entrada hasta la visualización final, o sea, en definitiva, teniendo incluso puntos intermedios donde entran agentes humanos a interactuar con el proceso. O sea, en definitiva, ¿no? Melín, Sí, lo mismo. A ver, la experiencia que yo tengo a nivel de usuario, con la herramienta que nosotros usamos con Estela, a ver, actualmente interactúa RPA con, bueno, base de datos para bajarlo a tierra, lo que todos usamos, Excel, pero también cuando tenemos la información a través de un archivo digital, como puede ser un PDF, lo mismo, extrae datos de ahí, los portales, BPS, DGI, las páginas que usamos, digamos, para obtener datos y de conexión, digamos, de las empresas también. Si el RP que funciona en la empresa es en la nube o no, también, no importa cuál, se adapta perfectamente. Bueno, también con los correos, no todas las empresas usan el mismo correo electrónico, que es algo que hoy es vital, no puedes trabajar sin mandar un mail. Bueno, con cualquier correo, cualquier navegador que la empresa utilice, también, o sea, es sin duda versátil y hoy en día creo que cada vez más no va a haber barreras para que interactúen con las herramientas que piensen ustedes que interactúan día a día para llevar a cabo su trabajo. Eso es lo que tienen que quedar claro, o sea, bajar a tierra, digo, con lo que trabajamos, a mí no me ha pasado, digo, en empresas así que, digo, que hacen lo que todas tienen que hacer, digamos, para llevar a cabo su negocio, no importa el rubro, RPA es versátil y se adapta. Y excelente. quizás sea esa una de las mayores ventajas de RPA como punto de entrada, ¿no? O sea, es fácil, el primer piloto, digamos, muy fácil de implementar y se adapta casi a cualquier situación. Después nos pica eso de seguir evolucionando. Pero, por ejemplo, se sirve para organizaciones que de repente interactúan con sistemas más viejos, que no podíamos hablar de APIs, no podíamos hablar de todo este tipo de cosas que son más nuevas, o sea, en definitiva también me sirve. O sea, Y después tienen pensando un sus poco, desafíos, pero se adaptan muy bien. O sea. perdón, pero porque digo, agrega esto, pensando un poco en la práctica y en la interacción de, piensa en ese usuario que no está tan formado con TI o capaz que tiene cero formación y bueno, y está actuando con ese software que le brinda esa solución de RPA y le hace la tarea que él hacía antes. Entonces después le muestran cómo fluye, o sea, el flujo del proceso, cómo arranca, sabe lo que tiene que hacer el robot, entonces al principio lo mira, después no, lo deja solo, porque esa es la idea. Pero después a veces, porque por supuesto, como todo, a veces puede ser que se cuelgue al principio, sobre todo cuando estás haciendo las pruebas de concepto, que no funcione tan bien. Y todas estas herramientas de RPA tienen, o al menos las que yo he interactuado, sobre todo Estela, la forma de que ese usuario que no conoce de tecnología pueda sacarse la evidencia del proceso y decir, bueno, empezar a conocer la herramienta y decir, está, falló acá, ya sé, pasó esto, bueno, hubo una actualización del navegador y en realidad redunda también en mayor satisfacción porque se siente más útil y está conociendo tecnología que antes desconocía y antes temía. Entonces, en realidad, o sea, es sumamente alcanzable y lo que dice él, después es escalable, porque te entusiasmas a que funcione bien y querés seguir mejorando otra área o el proceso, o parte del proceso, digamos, que eso pasa mucho. Totalmente. Bueno, habiendo pasado una hora ¿Ya? de la charla, ya sucedió una hora, recorrimos, bueno, desde los conceptos más iniciales hasta la escalabilidad de RPA con nuevas tecnologías, vimos los rasgos culturales que tiene la incorporación de estas tecnologías, la eficiencia que buscan las organizaciones locales, internacionales. No sé si vamos a abrir algún espacio, si quieren preguntar algo, los que están acá, los que están en casa o donde estén. No sé si hay algo, yo no llego a leer nada. ¿Te animás a ayudarme? Sí, claro. Tenemos acá un apuntador de lujo, que no lo nombramos, Gabriel Gudiño, está arrancando con nosotros este año. El de entusiasta. Uy. Soy el que va uno que lo mandan a leer el chat. Hay una pregunta vinculada a seguridad de la información, ¿no? Está bueno. A cómo manejan este tipo de herramientas, tema de seguridad. Recién nombrabas
el tema de, por ejemplo, usar un correo que implica que el RPA tenga usuario y clave para el correo. ¿Qué pueden comentar de eso? Porque era una de las preguntas que estaba por ahí en el Yo hago una breve intro y después dejo a los chicos. Nosotros, durante el curso, trabajamos en aspectos relativos a conceptos más iniciales que tienen que ver con seguridad. Seguridad informática es un resorte muy sensible en las organizaciones que por lo general combina dos patas fundamentales. Una primera y principal, la pata legal, ¿no? Tener clara cuáles son las restricciones, cuál es el campo de cosas que se pueden hacer, cuál es el campo que no, dónde entramos en peligro, dónde estamos en terreno seguro. Y después está la parte informática, ¿no? Que es la que nos habilita que las cosas sucedan con las restricciones tomadas del caso. Nosotros durante el curso trabajamos en estos aspectos conceptuales para entender cuáles son estos marcos de referencia y eventualmente incorporar en nuestra cabeza cuáles son los riesgos potenciales que nosotros estamos atravesando en la medida que incorporamos este tipo de tecnología. Esto como muy en general no era una idea muy detallada, bajar al detalle de cómo se trabajan las cuestiones de tipo de restricción de seguridad informática, pero si quieren comentar algo, cómo lo trabajaron ustedes, adelante. Yo creo que más que entrar en mucho detalle, porque es un asunto complejo, o sea, en definitiva, Sí. ¿no? Quizás extraer un poco lo que es sí la importancia del concepto. O sea, realmente hoy en día probablemente sea de los conceptos más importantes en lo que es implementación de nuevas tecnologías en general. Primero por lo que vemos que está sucediendo, ¿no? Con los riesgos informáticos, son los delitos que están un poco de moda, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí o sí necesitamos esa mirada desde el especialista de TI, independientemente del tamaño de las organizaciones. O sea, en toda organización de repente tienen propios, de repente consumen tercerizados, o sea, en definitiva eso dependerá de cada caso, pero sin duda es vital el asesoramiento en el momento de la implementación, en el momento de decir, bueno, voy un paso más allá de la simple exploración, o sea, del tema, asesorarme adecuadamente con los equipos de TI, que cuente con recursos de TI, muchas veces con los proveedores mismos, o sea, de alguna forma ya me proveen lo necesario, dependiendo de la organización que sea, el tamaño y demás. También obviamente que hoy están también bastante de moda todo lo que tiene que ver con privacidad de datos y demás, o sea, en definitiva, entonces una es la seguridad frente a posibles ataques, frente a posibles fugas, o sea, de lo que es la información. Otro también es otro aspecto importante, todo lo que tiene que ver con protección de datos, o sea, que toca algunos aspectos un poco más legales también, o sea, en definitiva. Todo, el que de repente está pensando, yo tengo una organización chica, eso no se puede, no, todo se puede, existen soluciones para todos, o sea, muchas veces ya vienen embebidas en los propios paquetes las soluciones, pero son dos aspectos que uno de repente se emociona en todo esto de experimentar, de entrar y demás. Está bueno esa emoción porque es la única forma de hacerlo, pero luego también viene la parte un poquito, a veces decimos la parte más aburrida, toda la parte más burocrática, pero son dos aspectos sumamente importantes. Sí. Y agregando una cosa para complementar, recuerden también, no en organizaciones grandes donde el desarrollo es interno, pero en organizaciones en las que trabajamos comúnmente, donde capaz que este servicio es tercerizado, entonces nos zafamos de todo esto sin lugar a dudas y hay que hacerlo, es necesario, pero además este proveedor de software que me va a desarrollar la herramienta de RPA va a ingresar y va a tener contacto con información valiosa para la empresa. Entonces ahí también entra en juego el asesoramiento legal, hay que firmar un acuerdo de confidencialidad de datos, y bueno, hay un montón de cosas también que hay que hacerlas, pero que son vitales para que, bueno, digamos, la implementación y, digamos, el transcurso sea exitoso y después no suceda nada. O sea, es como ganar en salud. Ganar en salud, ganar en protección de datos, ganar en protección de las organizaciones donde Exacto. queremos incorporar este tipo de tecnologías. Hoy quizás nosotros Dicho esto, sí, dale. Hoy quizás para nosotros sea más, se generen más frenos internos, todos los temas de seguridad, o sea, en definitiva, que la cantidad de ideas, que la cantidad de business cases, o la cantidad de tecnología disponible. Las tecnologías a nivel global están de alguna forma auditadas, ¿no? Los proveedores de este tipo de tecnologías están lo que se llaman los world class, ¿no? Los proveedores clase mundial de este tipo de tecnología que cuentan con todo tipo de regulaciones, certificaciones y procesos de auditoría muy exhaustivos que le permiten brindarle al usuario
las debidas Garantía. garantías, gracias Isa, de que cuando accedo a estas herramientas por sí solas no van a violentar negativamente o no van a impactar negativamente, debí decir, en la vida de la organización. Pero ahí entra otro componente, una cosa es la tecnología y otra cosa es quién la implementa. Bueno, en esos escenarios nos tenemos que mover con estas dos características centrales, una la parte legal, la otra la parte tecnológica, quién lo implementa y quién lo desarrolla, ¿no? Como para hacer una como visión general, es un cóctel que tenemos que saber maridar, pero digamos, hechos las advertencias del caso, tampoco paralizarnos frente al análisis, ¿no? De todo ese mundo hay que No es animarse, hay diferente a que otra. hacer. No es diferente a otra. Claro, realmente. sí, no, Exacto, es totalmente. software como todo. Y siempre, digamos, cuando implementamos este tipo de tecnologías, la idea es ir ganando también en confianza, ¿no? Y ganar en confianza implica no empezar por procesos core, ¿no? Que vayan directamente a la información más sensible de la organización, a los procesos que impacten en la economía de la organización, en el corazón de la economía de la organización, ¿no? Empezar como de las cuestiones más periféricas hacia centro. Creo que nos fuimos un poco de la pregunta, pero la encaminamos. Acá tenemos una. Adelante. ¿Es necesario tener una licencia o ponerle, yo ya puedo, termino la certificación y puedo empezar a automatizar procesos sin tener una licencia? O si es necesario, ¿cuál sería el costo de la licencia? Ponerle que yo en el trabajo que estoy hoy en día lo planteé como para que sea una solución. Está buena la pregunta y tenés muchísimas respuestas para eso, ¿no? Digamos, ahí me arranco yo como en la calidad de profe, pero después lo digo pues. Las tecnologías de automatización RPA en particular están. Digamos, los proveedores de estas tecnologías están transformando sus modelos de negocio. A medida que van transformando sus modelos de negocio, van transformando la capacidad de proveerle al usuario final o al cliente final esta tecnología. ¿Qué te quiero decir con esto? Existen modelos de arrendamiento, existen modelos de compra de licencia, existen modelos de arrendamiento de una parte de un robot que en determinado momento ejecuta determinada. Entonces, no existe una respuesta única que te diga, sí, te puedes comprar una licencia, la puedes arrendar. Existe muchas características que se pueden acoplar más o menos a las necesidades que vos puedas llegar a tener. Eso por un lado. Por otro lado, en el curso lo que vas a obtener es conocimientos respecto del uso, del desarrollo y probablemente de la implementación de dos tipos de tecnología fundamentalmente, que son las más difundidas en el mundo y por eso creemos que hace sentido que podamos brindárselas. Una es a UiPath, que es el líder global en este tipo de tecnologías, y después tenemos a Power Automate, que probablemente sea la número uno en algunos años, que es la tecnología de automatización de RPA que desarrolla Microsoft, ¿no? Que es parte de toda una suite de soluciones que van embebidas y que la idea es que podamos tener estas ideas, ¿sí? De cómo funcionan, cómo se implementan, cómo se desarrollan. Con esto lo que te quiero decir es, vas a tener una mirada sobre los líderes en el mercado, también vamos a traer desarrolladores locales para que puedas también cotejar las características y todos los modelos de arrendamiento posible, de compra posible y de implementación posible. ¿Te respondí la pregunta? ¿Te quedaste con más dudas que preguntas? Digo, está, vamos a ver. Puedo sumar a esa pregunta que si bien en clase muestran esas dos herramientas de clase mundial, Meli, tú decías que después en la práctica profesional usaste otra. Sí. Sí. ¿Cómo sobreviviste a eso que te enseñaron una herramienta, pero después usaste una distinta? Bueno, la herramienta que usé la conocí también en la certificación, al menos en la que yo participé. Joaquín y Isabel nos llevaban ejemplos para empresas grandes, multinacionales, que pueden soportar capaz costos de licencia más altos y proveedores locales que ofrecen una solución justamente local, más económica y que capaz que no es necesario que seas una empresa grande para poder implementarla, y a través de ahí fue que fuimos a Estela. Pero ojo, conozco otros también, actualmente eso se está, digamos, democratizando y cada vez más surgen proveedores locales que ofrecen este tipo de herramientas. El costo de la licencia es una buena pregunta porque es un costo que las organizaciones miran con recelo, siempre cuesta como, bueno, invertir en eso. Y creo que es el gran desafío de los proveedores de estas herramientas, ¿sí? Y apuntar a economizar esos costos porque ese costo de única vez, a veces de, bueno, única vez, ¿qué pasa cuando adquirís cualquier software, no? Es la eterna lucha y la discusión que tenés con alguien que tiene que tomar la decisión.
Hoy en día eso, si vas a las que lideran en el mundo, bueno, son costos altos capaz para una pyme, pero hoy en día existen, Estela es el caso, pero hay otros proveedores que ofrecen esta herramienta a costos accesibles. Y existen herramientas Open open source. source, ¿no? Que Sí. open source son herramientas que no necesitas licenciamiento para poder usarlas, simplemente te subís y las puedes usar. Con lo cual ahí la respuesta, creo, a la pregunta es, si al terminar la certificación, sí, vas a poder salir automatizando cosas y haciendo cosas. Después vas a ver hasta dónde llegás, con qué cosas te encontrás en ese camino, o sea, en definitiva. Pero podés salir a automatizar procesos pilotos de forma gratis, prácticamente. Ya sea open source, ya sea con herramientas de testeo, o con algunas herramientas que de repente tienen una limitación, te ofrecen algo más básico para engancharte, o sea, en definitiva, para que veas el poder, o sea, en definitiva, que pueden llegar a tener, y luego para cosas más avanzadas de repente, ahí sí tenés que irte hacia algún tipo de licenciamiento y demás. Y después los contratos de licencias y demás de los productos tecnológicos son todos un dolor de cabeza. Todos Tal cual. Y los de arrendamiento, y los de arrendamiento de parte de un robot Y también. una puntualización interesante a la pregunta, a esta última pregunta es, por lo general, las herramientas que vemos, lo que vemos en el curso, o sea, en definitiva, es technology agnóstico, o sea, en definitiva, es agnóstico a la tecnología, es válido prácticamente para cualquier tecnología, o sea, en definitiva, no vemos esto porque somos los que estamos familiarizados, son líderes, van a ver que son líderes en los principales reportes, o sea, en definitiva, que hablan de la industria, pero por lo general funcionan, tienen los mismos conceptos, todas las herramientas, el botón más a la derecha, el botón más a la izquierda, pero tienen los mismos conceptos, y además hay una competencia entre ellas. Hay una que de repente es pionera por un tiempo, pero luego las otras van y se van copiando, se van asemejando, en definitiva, todo en pos de la mejora para el usuario al final, ¿no? Es un entorno muy competitivo. Y hay un dato que a mí me parece como bastante, no, de ahí ir monitoreando el mercado y entender. Existen muchos proveedores, vemos dos, porque son los más grandes, porque también son los que nos permiten entender la herramienta en un entorno más complejo, que es muchos proveedores ofreciendo este tipo de productos, pero lo que estamos viendo es que muchas herramientas de RPA se están desarrollando con base a complementar lo que no puede hacer o lo que no hace tan bien determinada otra herramienta. ¿Se entiende? No, existe todo un ecosistema en donde, si bien hay competencia, y eso es para todos quienes trabajamos en la consultoría o que tenemos en nuestras organizaciones que trabajar con RPA, lo agradecemos, porque a medida que surgen más proveedores, bajan los precios. También está empezando a suceder que hay partes de procesos en donde determinadas herramientas son más fuertes y otras más débiles, y entonces buscan agregar valor complementando parte del proceso que una herramienta deja de hacer o que pueda hacer mejor. ¿Sí? Complejizamos todavía más la respuesta, pero bueno, quédate con la idea que hay licenciamiento, hay arrendamiento, hay open source, hay un montón de oportunidades y de formas a las que puedas acceder a las herramientas. Creo que todavía queda una. Sí, hay dos preguntas que las unifico en una, principalmente por la hora, que es... Y si querés responderla, ya. No, para nada. ¿Cómo abordan en la certificación el tema de convencer personas, digamos, ¿no? Por un lado, el business case para los tomadores de decisiones, que como decía Meli, eran a veces difíciles de convencer porque implicaba una inversión en tecnología, que a lo mejor no veían el resultado y tampoco tienen la obligación, ¿no? Es como implementar factura electrónica, donde la tenés que implementar porque la tenés que implementar, sino que esto es para mejorar, entonces si no visualizan, es decir, cómo explicar ese business case. Y por otro lado había otra pregunta más de cómo vender la linterna, ¿no? Cómo explicarle al usuario que es sustituido por una automatización para que colabore explicando el proceso, cuando en realidad puede pensar de que esto lo va a dejar sin trabajo también, ¿no? Entonces, esas dos ventas, ¿no? La venta al tomador de decisiones, pero también la venta a la interna de los que trabajan en los procesos. Arranco yo y les disparo. Isabel y yo somos evangelizadores de este tipo de tecnología y esto tiene consigo aparejado un contingente de venta grande, ¿no? Ir con este mensaje con tanta vehemencia y con tanto entusiasmo tiene que ver con las motivaciones que tenemos de que las organizaciones se transformen, de que adopten este tipo de tecnología, y eso viene como impregnado en la lógica de la certificación, ¿no? Que es como entender que no somos tecnológico nativos en cuanto a nuestra formación de base, que estamos adoptando tecnología para transformar organizaciones, y eso lo hacemos primero y principal con mucho entusiasmo. Y eso creo que va permeando a lo largo de todo el curso, ¿sí? Con respecto a la pregunta en concreto. Y volviendo sobre el curso, nosotros
utilizamos dos drivers que para nosotros son fundamentales. Uno que es la parte de trabajo cultural, que tiene que ver con la transformación de las organizaciones y cómo llevamos adelante la reconversión de perfiles profesionales. Para eso trabajamos y hay un módulo que nos dedicamos, no digo básicamente eso, pero trabajamos con mucha base en eso. Y por otro lado, la perspectiva financiera, porque en definitiva todo se trata de números, ¿no? La eficiencia, la eficacia en la ejecución de tareas, todo se tiene que trasladar en números. Y para eso tenemos un módulo diseñado que trabaja con estas variables que les va a permitir a los usuarios entender cómo se calcula, ¿sí? De vuelta, el capital ownership, el ROI y el ROA para cada uno de los proyectos que queramos implementar, cómo llevamos al CFO de nuestra organización un business case que nos sostenga que la oportunidad de la automatización en ese proceso está condicionada a partir de datos duros que tienen que ver con varias variables, valga la redundancia, que vamos a ver en el curso. Pero si quieren ir más a la práctica, ellos les van a contar un poco más cómo lo hicieron. ¿No? Creo que un poco lo que comentabas, o sea, en definitiva, ¿no? Por un lado es el análisis económico, después por un lado, o sea, en definitiva, que un poco lo que se ve en el curso, es el famoso determinación del retorno sobre la inversión y demás, o sea, en definitiva, eso es la parte quizás más tangible, si bien tiene algunos elementos también que son en base empírica, es la parte un poco más tangible, y después tiene el componente cultural, o sea, en definitiva, ¿no? Que cada uno lo va a tener que poner en su contexto, o sea, en definitiva. Si tenés una organización mucho más jerárquica, o sea, en definitiva, donde lo único que importa es el retorno sobre la inversión, y probablemente venga un lineazo, o sea, en definitiva, y simplemente la tecnología. Si tenés otro tipo de organización un poco más democrática, probablemente tengas que pensar en lo que es importante para cada una de las personas, o sea, en definitiva, ¿no? Que es entender a cada una de las personas y generar un cambio cultural, o sea, en definitiva, ¿no? Entonces, un poco son esos quizás los dos aspectos, ¿no? Hoy que mayormente se mira en la parte más económica, si se quiere, de los beneficios, el retorno sobre la inversión, de esa inversión, que al final lo es, y la parte cultural de las organizaciones, o sea, como eso entra en la cultura organizacional. O sea, y ahí es un arte, o sea, en definitiva, ¿no? Porque ahí estamos trabajando con la parte cultural, estamos trabajando con el sistema más complejo de todo, que son los seres humanos, somos un sistema complejo. Con esa perspectiva, Meli. Yo para redondear y no agregar ya a lo que hablaron, me voy a poner desde la óptica porque realmente lo fui de alumna. ¿Ah? Yo viví todo eso que consultan. Y la verdad, ustedes piensen, y en esto se los aseguro, es una certificación que está pensada desde el punto de vista práctico. Tanto ellos que son evangelizadores como quienes son docentes, trabajan de esto y conocen mucho, digamos, tienen experiencias desde su lugar profesional. Eso es vital. ¿Cuántas veces venimos a clase y sabemos que el profesor nos habla de lo teórico? Y si bien es conocimiento y siempre es bienvenido, a veces nos da un poco de miedo, digamos, o bueno, o de escepticismo en tomar como dato lo que nos está diciendo porque no lo aplicó en la práctica, ¿tá? Entonces, aquel que nos va a contar algo ya lo hizo y vio que es exitoso. Entonces lo que nos pasaba, no sé si siguen siendo tan interpeladores, pero yo me acuerdo que sí, que veíamos un módulo, un TA, había que hacer un ejercicio, había que dar una presentación, había que juntarnos en equipo, intercambiar ideas. Es un curso muy integrador porque capaz que estás con un arquitecto, con un ingeniero, un analista en sistema, un contador, un economista, y bueno, llegar a algo que los convenciera. Isabel nos repreguntaba y nos repreguntaba si algo no le convencía, y ahí estaba y nosotros tratando de argumentar. Ese es el argumento que van a tener que dar en la práctica. A las organizaciones van a tener que decirle eso, van a tener que convencerlos a nivel cultural y financiero, pero antes lo van a practicar en el curso. O sea, esa óptica está y es muy valiosa porque en realidad lo vivimos ahí, después salimos con seguridad y con confianza. Y bueno, y cuando nos enfrentamos a la práctica, ahí sí, nos vamos a enfrentar con personas que hay que convencerlas de que hay una herramienta tecnológica que le va a ayudar a hacer su trabajo de forma más eficiente para que, bueno, pueda sentirse mejor en lo que hace digamos, y ponerle pienso y dedicarle tiempo a aquellas tareas que más le gustan, que no son tediosas y repetitivas. Creo que eso es, digo, después lo podemos encontrar con cualquier perfil y cualquier respuesta, pero entrando por ahí es una forma de motivar a quien, digamos, se ve sujeto a ese cambio o es víctima, digamos, del robot. Y después terminan queriendo. ¿Ah? Es verdad. Y el robot, y al principio
O sea, Sí, es como una sí. satisfacción y ya después lo integran en su vida diaria y nada, y es. Sí, ya entraste en el ya que estamos. Si no, podrá también resolver esto otro que Ya es el usuario que sí. te genera, digamos, la No, necesidad. se hace querer, yo creo que se hace querer sola. Se hace querer. Esa es la verdad, es un tema de empujarlo un poquito. Y No, en realidad, empíricamente sí. termina siendo, o sea, la recepción termina siendo buena, Sí. empíricamente termina siendo buena Y donde en realidad a veces tenemos un poco de fricción, por suerte cada vez menos es en las áreas de tecnología, evidentemente, ¿no? Que son donde a veces justamente dicen, no, pero otra herramienta más, me venís a complicar la vida, o sea, no, yo con lo que tengo ya estoy, yo programo acá, ¿no? Un script, un batch, y vos venís RPA, y ahí, bueno, capaz que lo has visto en la práctica, pero realmente se terminan también ayornando y viendo que es un aliado. Motivando, sí. Es un aliado que le resuelve todas esas cosas que le pedimos de las áreas funcionales y que tecnología dice, no me da el tiempo, no tengo tiempo, lo puse en la cola, porque claro, la realidad es que el desarrollo en modo tradicional es mucho más, lleva mucho más horas, es mucho más largo, o sea, es mucho más. Entonces, claro, esto acorta los tiempos, pero tremendamente. No, y algo considerable, algo más, o sea, frente a esto, análisis económico, la cultura organizacional, a veces lo que también tengo es un contexto, o sea, en definitiva, ¿no? Y a veces son herramientas que de repente me vienen a solucionar o tengo que actuar en un contexto que puede llegar a ser complicado, o sea, en definitiva, entonces, conocer estas herramientas, o sea, en definitiva, que pueden trabajar en determinados conceptos también es muy importante. A veces no tengo otra opción, o sea, que hacer más eficientes mis procesos. O sea, Sí, es una elección. y el tema que tú decías, Seba, hoy de las interfaces y de PA, que esto tiende mucho a eso, capaz que al principio no, porque, ¿esto cómo me resuelve algo? Y realmente, o sea, muchas de nuestras tareas es sacar información de un lado y ponerla en otra aplicación, y uno lo debería resolver con una interfaz, esa es la realidad, pero desarrollar esa interfaz puede llevar tanto tiempo, ¿no? Y puede ser tan compleja, y la verdad que las herramientas muchas veces nos solucionan eso también. Y Entonces, simplemente una acotación. Mucho hablamos de la transformación tecnológica, que es un poco ahora como estamos, o sea, de alguna forma, pero hoy ya estamos hablando también de empresas tecnológicamente nativas, o sea, en definitiva. Entonces, también tengo que empezar a competir con eso. Hoy ya no es de repente una elección, me tengo que transformar, me transformo ahora, me transformo después, sino que ya empiezo a competir en un ecosistema de organizaciones que son nativamente tecnológicas. Claro. O sea, en definitiva. Sí. Y eso va atado también algo que me quedó, pero para otra charla, que son los citizen developers, ¿no? Esto que decía Isabel, cuando vos antes tenía al departamento de tecnología impulsando los cambios y ahora ya vemos que están un poco, che, pará un poco, restringiendo un poco el desarrollo, porque algunas cosas se le va de las manos, porque estos citizen developers son básicamente usuarios que adquieren habilidades suficientes para empezar a desarrollar tecnología, desarrollar procesos con estas nuevas tecnologías, low code, no code, y que permiten generar autonomía. Entonces, nada, Hay que trabajar juntos. son dinámicas que hay que, exacto, que hay que trabajar juntos. homogeneizar, ¿no? Intentar llevar todo de una forma convergente, ¿no? Hacia el mismo lugar, de los estímulos de los usuarios que se van familiarizando con estas tecnologías y empiezan a desarrollar procesos por sí solos, con los equipos de tecnología que tienen que controlar. Trabajamos en eso en el curso, ¿no? Sobre todo en la formación de centros de excelencia, ¿no? Que a nivel federado o a nivel unificado, básicamente son estructuras ad hoc o permanentes dentro de las organizaciones que permiten hacer converger las necesidades del negocio y las capacidades que se pueden desarrollar a nivel usuario con las capacidades que tecnología puede proveer y eventualmente contener para dirimir eventuales impactos negativos que una mala implementación pueda llegar a tener. Nos fuimos lejos. ¿Queda alguna pregunta? ¿Ya estamos? Isa, te dejo el cierre. Agradecerles realmente por este tiempo, a todos los que estuvieron acá, los que estuvieron por Zoom, obviamente a nuestros invitados estrellas, y realmente la verdad que cumplieron y con creces con todo lo que esperábamos de ellos. Nada, entusiasmarlos a que se anoten, son 108 horas que tenemos más o menos sí, 5 de mayo pero acá. pasan rápido, no les exigimos mucho más que estar allí, hacer un proyecto y bueno, y algunos entregables intermedios, pero bueno, creemos que nada, que vamos a tener un lindo grupo este año otra vez. Totalmente. Y felices de arrancar esta quinta edición. Quinta edición. Me sumo al agradecimiento de Isabel, a los valientes que vinieron, a ver si lo logramos convencer, a los que faltan por convencer. Arrancamos el 5 de mayo, estamos muy entusiasmados como siempre, está todo el equipo docente también esperando que demos el Go Live para empezar a funcionar juntos.
Y bueno, será hasta la próxima. Bueno, gracias a la facultad, que siempre me queda ahí como pendiente, gracias a la facultad de Educación Permanente por darnos el espacio, a Gabriel por estimularnos, y nos vemos el 5 de mayo a todos. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Gracias.